Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Ácido, una nueva emisión. Y bueno, saludos a todos los de Acústica Radio, a todos los que nos están viendo y también escuchando cuando esto se transforme en un podcast después. Recuerden seguirnos en todas las plataformas habidas por haber. Tenemos Acústica Radio en Instagram, Facebook, Twitter. También tenemos, nos sigan también en la página de Espacio Ácido en Instagram, Twitter y Facebook. También YouTube, también por ahí nos pueden... YouTube. Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etcétera, ¿ok? Y pues dele manita arriba ahí, dele me gusta a todas las páginas, también Sol Violeta, Aloha Colors y Espacio Ácido ahí en todas las plataformas, ¿ok? Bueno, bien, pues estamos aquí como, pues contentos porque tenemos a dos invitados, bueno, dos noticias. Una, pues, queremos comentarles que aquí nuestro amigo Víctor se va a integrar con nosotros, es un placer, bienvenido. Gracias. Pues va a complementar aquí el equipo de Espacio Ácido para que podamos debatir de una forma como, pues distinta, ¿no? Cada uno es una personalidad, una línea, todo completamente diferente y entonces yo creo que sería como padre escucharnos, ¿no? Y también tenemos de invitados, si ustedes vieron en el post de Espacio Ácido, pues tenemos de invitado a nuestro amigo Osvaldo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, bien, gracias por la invitación, es un placer estar compartiendo con ustedes No, al contrario, gracias a ti, es un honor tenerte aquí. Yo sé que estás súper ocupado, que tu agenda está súper apretada y que te diste un tiempecito para nosotros, de verdad te lo agradezco mucho. Y bueno, Osvaldo es historiador, entonces, digo, trae ahí una trayectoria súper interesante que me encantaría como decírselas, pero dice que no quiere que exageremos, pero yo quisiera que tú te presentaras, Osvaldo. A mí me gustaría presentarte, pero sería más interesante que tú te presentaras. Platícanos un poquito de ti, así como muy breve. Bueno, pues mi nombre es Osvaldo Ramírez, como lo dijo ya aquí la amiga Violeta, soy historiador. Me he dedicado a diferentes cuestiones, de entre todo, pues la docencia, he realizado algunos posgrados, he escrito algunos artículos. Actualmente, pues me encuentro en algunos proyectos de investigación, en específico en dos, en uno que se está gestando en el estado de Hidalgo, que son el Colegio Libre de Historiadores Hidalguenses, y el otro que es el Centro de Estudios e Investigaciones de Históricos y Sociales y Sustentables, el CIES, que es una asociación civil conformada por jóvenes investigadores que se encuentran en el Estado de México, en Toluca. Y bueno, mi trabajo ha sido diverso como lo puede permitir esta pandemia, lo puede permitir también este país. Ha estado enfocado sobre todo, como lo dije, a la docencia, un poco a la investigación. Actualmente pues me dedico a escribir una columna de opinión en la página web de Cuadratín Hidalgo los lunes. Estoy dando clases virtuales en unas instituciones y pues bueno, apurado también haciendo algunos posgrados y cosas que se pueden hacer ahorita que uno está en pandemia. Y bueno, les agradezco la invitación. En realidad, bueno, la formación de historiador como tal a todos nos las dan siempre matizada con diferentes temas. En este caso, por ejemplo, pues yo me he especializado en algunos y bueno, tengo también el gusto de otros en los cuales también no soy tan especialista, pero en general yo me gusta la historia del siglo XIX en México, la industria del siglo XIX, la cultura pop, un poco también sobre las minorías protestantes en México, y pues eso es un poco lo que hago. Gracias. Okay. Pues muchas gracias, Osvaldo, por presentarte, y bueno, ahí tienen un poquito de lo que ha hecho nuestro amigo, de lo que es, y bueno, no sé si vieron, si recuerden el tema de el programa del día de hoy, es consecuencias psicológicas o psicosociales históricas de una pandemia, ¿no? Tampoco quise poner qué pandemia, porque justamente por eso invitamos a nuestro amigo. Entonces, no sé, hay muchas cosas que ha pasado durante esta actual pandemia, ¿no? Que platicábamos un poco de que la gente, la vida, todo el contexto social había cambiado demasiado para
para nuestra vida que teníamos común. Y bueno, pero no sé, quiero que tú nos platiques un poquito de todo esto, cómo lo has vivido, pero también pues que nos pongas en contexto, ¿no? Un poquito de la historia, de cómo tú lo has visto, de cómo tú pues lo has documentado incluso, ¿no? En tus escritos que comentas ahorita de la columna de opinión. Ok, gracias. Pues efectivamente creo que es un fenómeno que para muchos a lo mejor pudiera ser sin precedentes, sin embargo, buscando un poco lo que pasa o lo que ha pasado en nuestra historia a nivel nacional, a nivel mundial, pues tenemos que cada determinado tiempo este tipo de situaciones han acontecido en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, en eso que por ahí, bueno, decían nuestras autoridades, la nueva normalidad, me lleva a repensar que la nueva normalidad en realidad, filosóficamente hablando, no es una normalidad porque estamos acostumbrados a otro tipo de situaciones. Y bueno, ¿cómo lo he vivido? Pues creo que como la mayoría en un principio, primero pues sí, relajados, ¿no? Porque empezamos por ahí del 21 de marzo, creo que del año pasado, ¿no? Con ese puente, pero creo que el paso del tiempo, después de que pudo haber sido un puente agradable y padre estar en la casa, sí de repente a uno le dan, pues no sé, la nostalgia, la ansiedad, la depresión, y de repente, bueno, en realidad a mí como profesionista de la historia, pues me ha afectado sobre todo en la apertura de ciertos espacios, particularmente porque no puedes ir a universidades, a bibliotecas o archivos. Ahora ya se están abriendo algunos, ya están abiertos algunos, pero eso es lo que nos limita. Sin embargo, a veces, como uno a veces tiene una carga de trabajo llena de lecturas, de libros, o puedes estar consultando archivos electrónicos, pues eso te facilita las cosas. Sin embargo, no quiere decir deberíamos estar acostumbrados un tanto a esto. Todas las pandemias en nuestro país, bueno, en el mundo, han tenido sus asegúnes o sus contextos, y bueno, me permito utilizar este espacio para recomendarles una novela de un inglés llamado Daniel Defoe, que está basada en los libros de uno de sus parientes lejanos y se llama El Diario de la Peste. La pueden buscar o la pueden googlear por ahí en internet. Y bueno, fíjense, yo en ese sentido, yo leí ese libro, y si ustedes lo leen, digo, no, esto no es un círculo de lectura y todo, pero si ustedes leen algunas partes, se darán cuenta que ese libro que está escrito en 1700, 1600, pareciera que es algo de lo que nosotros estamos pasando, y ni siquiera a lo mejor encontraríamos en algunos párrafos, en algunos capítulos, la diferencia con lo que pasa hoy. Tiene que ver con la escasez, con la desesperación de la gente, con la necedad de la gente, con la histeria en algún sentido, y también con la cuestión que tiene que ver con la educación y la obediencia y desobediencia por parte de la sociedad versus las autoridades, ¿no? Entonces, pues les dejo ese dato porque a mí se me hizo interesante, porque precisamente ese fue uno de los libros que empecé a leer en la pandemia, y me ayudó un poquito a entender que en realidad lo que estamos viviendo ahora, ya unos cuantos siglos después, no es distinto a lo que vivieron quizás esas personas. Es distinto el contexto, pero no es en la esencia, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de cómo se vivió la gripe española, que tampoco es, bueno, es mal llamada la gripe española aquí en México a principios del siglo XX, y que bueno, también se vivió y se conjugó con el desarrollo de la Revolución Mexicana, y precisamente en la Ciudad de México y en el centro del país afectó grandemente. Las crónicas, por ejemplo, comentan que en ese entonces no había nada de comer, incluso hasta tenían que sacrificar a sus propias mascotas para poder comer las personas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, esos ejemplos que yo estoy retomando es para que también nosotros como sociedad, como colectivo, seamos conscientes de que uno,
creo que las cosas al paso del tiempo, al paso de los siglos, pudieran mejorarse y esto puede ser una oportunidad para poder resetear eso que la sociedad ha estado haciendo mal, ¿no? Tiene que ver sobre todo con, no sé, con una cultura de conciencia en función a nuestros recursos naturales, a nuestras relaciones sociales, y dos, pues que no se va a acabar el mundo en realidad, ¿no? Sino que nos vamos a reinventar. Eso digamos que es lo que en principio yo podría compartir para evitar un poco las fechas y todo. Bueno, pues ya la mayoría a lo mejor por ahí puede googlear o ha investigado que existen diferentes o han existido diferentes pandemias. Esta les comentaba, la gripe española o la influenza española, y bueno, la peste negra, la peste bubónica durante la Edad Media, ¿no? Que pudieran ser estas tres quizás, y la que vimos actualmente, las de más incidencia a nivel mundial. No son las únicas, pero bueno, ahí pues ahí dejaría yo el dato, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Algo que quieran comentar ustedes? Okay, yo creo que tanto como la historia, así como mencionas, que se reinventa a partir de, como, por ejemplo, es como reiniciar, ¿no? Reiniciar desde las normalidades, nuevas reglas, incluso la cultura empieza a modificarse a través de lo que pasa, por ejemplo, lo que fue la peste negra, pues a lo mejor empezó lo que es la cultura de la higiene, ¿no? Que se empezaron a bañar, que a lavar las manos, de hecho, había leído en una parte donde, es que no recuerdo el doctor, que se supone que había un doctor que recomendaba que se lavaran las manos y que no era algo pues típico, o sea, hoy en día pues a lo mejor es algo esencial, pero anteriormente se recomendara que se lavaran las manos, o sea, no era obligatorio, y eso salvó muchas vidas, porque identificó que pues obviamente nosotros tocamos pues que no sé, vamos en la calle y hay bacterias en las paredes, en el suelo, en el transporte público. Entonces, en esa época, pues creo que la higiene era bastante precaria. Entonces, eso hacía que se enfermaran las personas y este doctor simplemente recomendaba, pero hasta que ya hizo su investigación bien, pues se comprobó de que pues salva bastantes vidas el simple hecho de lavarse las manos. Entonces, creo que hoy en día esta parte de que el cubrebocas, el gel antibacterial, pues a lo mejor ya... Antibacterial que no tiene nada que ver con el virus, que es el COVID, ¿no? Pero Sí. Bueno, quería hacer el paréntesis, perdón. Perdón. No sé, por ejemplo, antes, pues, bueno, aquí en México, pues se da mucho, ¿no? De que el saludo de mano, de beso, el abrazo. Entonces, hoy en día, pues también como que sí se llega así como a pasar de que quiere saludar a alguien, pero la otra persona también como que tiene ese miedo a lo mejor, ¿no? De, pues quién sabe dónde haya estado esta persona, ¿no? Me voy a contagiar de algo. Entonces yo creo que estos patrones pues muy arraigados aquí en nuestra cultura posiblemente se empiezan a modificar, pero yo creo que es que es muy interesante porque, por ejemplo, en la pandemia, bueno, cuando fue lo de la influenza, igual fueron 2 semanas y creo que estaba lo del gel también, que te lavas las manos, pero pero nadie no hizo caso en ese momento. Ajá, nadie hizo caso, pero no, tampoco había tanta, con los cubrebocas, creo que ahí no se mencionó mucho. Y yo recuerdo que estuvo como 1 año y medio y todo siguiendo como las reglas, ¿no? Ibas a a la escuela y que te tenías que echar el gel. Ibas a... ¿La influenza? Sí, la influenza. Ibas al metro y también que el gel, ¿no? Entonces de repente pasó el 1 año y medio o el año y de repente todo volvió a ser igual, o sea, ya no ponían el gel, ya no te obligaban a casi, ¿no? Así lavarte las manos antes de o bañarte o desinfectarte ahí para que entraras a algún recinto, pero hoy en día pues sí es obligatorio que tanto en el metro, en transporte público, en tiendas, ¿no? En oficinas pues tengan el cubrebocas y no sé cuánto tiempo, ahorita que ya estamos en luz verde, ¿no? Que, sí, verde sandía, no sabemos si cuánto vaya a durar esto, ¿no? Esta normalidad de que, ok, el cubrebocas se me olvidó y pues ya, de repente a lo mejor vamos a ir perdiendo esa costumbre otra vez hasta que vuelva a pasar otra cosa. Entonces yo creo que esta parte de reinventarse culturalmente, o sea, sí es bueno porque el año pasado pues muchas personas se reinventaron, perdieron trabajos, perdieron familiares y todo esto pues fue como de golpe para todos. Muchas personas que a lo mejor tenían un ritmo de vida pues bastante rápido o movido, de repente pues ya se quedaron todos en su casa y pues cayeron en depresión, ansiedad, etcétera.
Entonces creo que esta parte sí es una reinvención, un reinicio a nuestra cultura. Pero aparte de que es una reinvención forzosa, o sea, ni siquiera es porque yo quiera, desde la perspectiva psicológica, cuando tienes un despertar, una reinvención, perdón, cuando tienes esta parte de querer hacer las cosas, el deseo de hacer las cosas tiene que nacer de ti. Aquí fue algo social, algo forzado, ¿no? Me aislaron porque así tenía que ser, porque socialmente me dijeron que tenía que aislarme. Y eso causó eso causó las consecuencias psicológicas que se están viviendo ahora, que están saliendo. Y es muy, muy curioso y es muy interesante esta parte porque las consecuencias depende del ciclo vital o depende de la etapa en la que se encuentren o nos encontremos. Por ejemplo, los niños tienen consecuencias distintas a los adultos mayores, a los adolescentes, ¿no? Creo que a los niños y los adolescentes son los que le han pegado más esta parte de las consecuencias, porque en realidad ellos no entienden qué está pasando. Algunos papás les explican, les dicen, medio les tratan de ayudar, pero habemos otros que con que les demos la tablet, el celular y todo y que se conecten ya, no me estés molestando y no pasa nada, ¿no? Entonces, desde ahí vienen muchas consecuencias. Pero bueno, a comparación desde la historia, como lo hablaba Osvaldo, o sea, yo quisiera preguntarte esto, Osvaldo, ¿qué diferencias y qué similitudes hay dentro de manera histórica en las pandemias, ¿no? Desde las consecuencias, en las consecuencias psicológicas y sociales que tú has visto. Por ejemplo, hablabas de la parte de la gripe española, que también existía el cubrebocas. No sé si han visto las fotos, que son muy famosas esas fotos, que pues que hasta el gato trae el cubrebocas, ¿no? Ya estamos hablando de principios del siglo pasado. Entonces, la historia siempre, decía el psicoanálisis, ¿no? Que la historia la vamos repitiendo historias. ¿Por qué? Porque como sociedad y como personas no hacemos conscientes cierta parte. Entonces, esta pandemia sí tiene que ver con la parte viral, tiene que ver con un factor genético, si quieren, tiene que ver con toda esta parte médica, pero traemos una historia cargando, una historia de epidemias que son similares. Entonces yo por eso quiero que nos platiques un poquito sobre esta similitud en las consecuencias psicológicas y sociales de las pandemias. Ok, gracias. Pues sí, desde luego también habría que decir que como tal, todos los eventos, los procesos históricos no se repiten en sí porque pues son diferentes etapas y diferentes factores, pero sí hay fenómenos que sí están presentes en todos ellos, ¿no? Uno de estos tiene que ver un poco con esa mesura, ese miedo, ese descontrol a lo desconocido, incluso a algo que se enfrenta el ser humano como individuo y como ser social, y que también lo pone en vilo con su propio entorno, generando una serie de problemáticas. Estas tienen que ver sobre todo con cuestiones de violencia, con cuestiones de las modificaciones en cuanto a algunos hábitos. Ya lo hablaban ahorita hace un momento sobre la cuestión de el cubrebocas, de algunos hábitos de higiene, que en eso en realidad se ha avanzado bastante, pero no hay que olvidar, y a lo mejor me voy a volver muy, muy básico o muy, voy a retomar estudios clásicos. No hay que olvidar que nosotros como humanos todavía seguimos siendo animales y teniendo un instinto de sobrevivencia o supervivencia que muchas veces también nos saca lo mejor o lo peor de nosotros. En este caso, por ejemplo, si hablamos de algunas constantes que pudiera haber, por lo menos, no sé, en la gripe pasada, en la gripe del siglo XX, en la gripe de la influenza española, y el COVID ahora, pues con sus diferentes matices, creo que algo que nos debiera preocupar en la sociedad es cómo manejar la cultura del ocio y los pasatiempos, porque si bien ya hablaban ahorita de la cuestión de que efectivamente los niños, los adultos mayores son los que más han sido afectados, también hay que hablar un poco de los jóvenes y de los adultos jóvenes o adultos maduros,
porque actualmente la tasa de suicidios está subiendo gravemente, ¿no? Entonces, esto no es nuevo en este sentido. ¿Por qué? Porque la pandemia también acarrea otro tipo de fenómenos que tienen que ver con crisis social, con desestabilidad emocional, como ustedes saben, y una serie de factores que te va a desvincular de tu propia realidad social. En este sentido, y a lo mejor ustedes conocen un libro de un sociólogo muy famoso del siglo XX, que todavía es de consulta, que es Emilio Durkheim. Durkheim habla sobre lo que es el suicidio y también hace referencia sobre esa problemática en la sociedad de su tiempo. Claro que este libro fue escrito a principios del siglo XX y también tenemos que tomarlo en el contexto que está viviendo el mundo. Durkheim se encuentra en Europa, en Estados Unidos, haciendo una comparación sobre lo que está pasando, pero no olvidemos que las sociedades de la década de los 20 del siglo pasado también vivió cuestiones sociopolíticas, económicas muy importantes, como es las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la primera crisis económica que después generó la crisis de 1929 y después la Segunda Guerra Mundial, y todo ese tipo de fenómenos que va a generar en la sociedad pues un descontrol, pues tiene consecuencias emocionales, ¿no? Este tipo de consecuencias y que nos preocupa o que debería preocupar es la cuestión del suicidio, y sobre todo también, bueno, si apelamos que hoy en día nosotros como una sociedad urbana, aunque, aunque no en su totalidad, porque bueno, hablamos solo de los que están en las ciudades o en medios suburbanos, estamos acostumbrados a lo mejor a reinventar ciertos patrones de entretenimiento, pero a veces eso ya no basta, y, y si a eso le conjugamos, por ejemplo, los fenómenos que estamos sufriendo ahora, que es la incertidumbre económica, el subempleo, la inseguridad, entonces sí genera preocupación, porque si no se atiende este tipo de cuestiones a la brevedad, y por ejemplo, en este caso yo me atrevería a decir que se considera ya como un derecho de salud pública, la estabilidad emocional, ¿cómo le pudieran decir ustedes? Que así como, por ejemplo, existen, no sé, trabajadores sociales, que ya sea un derecho o que ya se institucionalice por medio de las autoridades, que existan psicólogos para manejar esta situación, ¿no? Que esta situación sería importante también que la manejaran, porque finalmente la sociedad somos un ente en conjunto con diferentes fenómenos y factores que debemos de estar conscientes que si no funciona cierto sector, pues infortunadamente pues vamos a tener una tasa de suicidios, una tasa de violencia elevada, ¿no? Y bueno, y si a esto también le ponemos también un poco la cuestión de que la tecnología ha venido a beneficiar, pero si no es encaminada positivamente, también perjudica, y me refiero sobre todo también a la procrastinación que se tiene sobre todo en redes sociales, en juegos, y lo que también puede generar emocional, psicológica, psicomotrizmente, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues también va a generar un retroceso a lo mejor en la psique o en el conocimiento de las futuras y las presentes generaciones. Entonces, esos quizás sean los retos más importantes a los que se enfrenta esta sociedad, y y que obviamente pues hace 600, 700 años o hace 100 años pues no estaban presentes, ¿no? Ahora tenemos un avance y podemos decir que la pandemia o los espacios ya pueden estar controlados por medio de nuestras autoridades o por medio de quienes están restringiendo el entrar o no entrar a una biblioteca o a un auditorio, pero siempre van a existir otros fenómenos que preocupan, y a mí en realidad, bueno, ahí sí yo comparto, eso creo que preocuparía un tanto lo que es la inestabilidad emocional que puede causar esta pandemia, ¿no? En estas generaciones, ¿no? Así es, y creo que también se necesita, bueno, no sé, igual que tú pienses, ¿no? Igual creo que a través de la historia ha renacido, reiniciado toda esta parte de la cultura, pero en este caso creo que el sistema
que digamos, el sistema de la parte psicológica, creo que ahí esa parte, es que se me fue la palabra, es que esa parte de la psicología tiene que reestructurarse. Bueno, es una pregunta, ¿tiene que reestructurarse esa parte o es suficiente con lo que ya se tiene para afrontar, digamos, esta situación de esta nueva situación más bien, que pues ya nos ha afectado a todos? ¿Se tiene que reestructurar o es suficiente con lo que se tiene? Pues ahora sí que yo les echaría la bolita a ustedes como psicólogos, a la psicóloga que está ahí presente. Creo que tendría que reestructurarse y creo que tendría que llevarse como una problemática importante para nuestra sociedad actual, ¿no? Que se reestructure, sobre todo también, yo comentaba hace un momento, en el acompañamiento y en el derecho a que ya sea un beneficio que tú tengas directamente en el hospital, la atención médica hacia de psicólogos, de psicoanalistas, de psiquiatras, no sé, porque bueno, si bien existe, no está al alcance de todos en realidad, ¿no? Todavía, desafortunadamente, esa área, como algunas otras más en la medicina y sobre todo en nuestro país, pues solo son, y tristemente pueden llamarse que son el privilegio de algunos que pueden tratarse, ¿no? Eso, y yo creo que también ahí las autoridades deberían de, y bueno, y también los especialistas en el tema, los psicólogos, la Secretaría de Salud, tendrían que poner el meollo en el asunto, ¿no? En que ya también fuera como parte del paquete al que tenga derecho el ciudadano promedio a acudir, ¿no? Porque no es a veces, y a veces se desestima porque, bueno, es más importante, no sé, ir a curar un herido o estar, por ejemplo, ahorita con la cuestión del COVID, que ver los daños colaterales que existen en jóvenes, en adolescentes, en ancianos, y cómo esto va generando una serie de trastornos, ¿no? Que pueden derivar desde, no sé, desde pues, trastornos graves, ¿no? Psicopatías hasta, no sé, hasta suicidios, ¿no? Sí, creo que también, como mencionaron, la tasa de suicidio pues ha aumentado bastante y bueno, a través de la historia creo que también ha afectado ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la peste negra, pues obviamente la gente que vivía en las calles, ¿no? Que pues eran creo que los primeros en morir, ¿no? Por la mordedura de ratas, mala higiene, comida podrida, etcétera. Ahora eso es muy curioso, perdón que te interrumpa, pero es como interesante esa parte porque en la peste negra esa era la población vulnerable, ahora la población vulnerable es distinta, ¿no? Exacto. Y entonces nos damos cuenta en los estudios a raíz del COVID que la población de calle es la población excluida, la población no atendida y la población que nos enferma, por supuesto. ¿Por qué? Porque no tiene el recurso de enfermarse. Es un fenómeno muy curioso. ¿Por qué? Porque los que están encerrados, los que están en cuarentena, los que están en su casita, son los que se enferman. ¿Por qué? Porque les llegó comida sí, comida rápida, o sea, no quieren, se aíslan de todo y bueno, curiosamente son los que más se enfermaron. Los que están allá afuera, los que viven en calle, esta población es la que no hay. Y como estaba comentando, no tenemos infraestructura en salud mental para atender a las personas y bueno, tampoco en la parte médica, los hospitales estaban a reventar, los médicos estaban cansadísimos, estaban agotados, todo personal sanitario estaba agotado, ¿no? Está agotado todavía. Entonces, no había esta parte para atender el problema. Y bueno, la solución fue aislar a la gente sin pensar en las consecuencias justo psicológicas, donde hablabas del suicidio, que también me parece una parte súper interesante. Ahorita que comentaste a Durkheim, se me hizo como una perspectiva ad hoc, porque justo habla él de que el suicidio tiene que ver con la parte social. Para que tú tomes la decisión debe de haber estas variables sociales que te llevan al suicidio. En cambio, desde la perspectiva psicológica, tiene un poco que ver la parte personal y es ahí donde choca la parte social con la psicología, ¿no? Pero estamos viendo en la pandemia que no es algo tan personal, que es algo realmente social, porque no me dejan salir, porque no me dejan comunicar, porque no me dejan hablar,
porque tú hablas, Osvaldo, de que tenemos redes, de que tenemos internet, de que tenemos cosas para hacer en casa, ¿no? O sea, si no salgan no hay problema, tenemos cosas que hacer. Pero estamos hablando de una clase social distinta. ¿Qué pasa con la población de calle? ¿Qué pasa con la población? Por ejemplo, yo tengo 5 hijos y vivo en un cuartito y no tengo internet, ¿no? ¿Y cómo le hago para que se conecten a sus clases? O sea, es algo ilógico. Creo que también pasó mucho en esta pandemia. Las políticas públicas que cambiaron, que dijeron, bueno, ahora se tienen que conectar a clases, sí, pero ¿cómo me voy a conectar si en mi pueblo ni siquiera hay luz? ¿O cómo me conecto si ni siquiera tengo acceso a un teléfono smart? O, bueno, ni siquiera tengo televisión. Dijeron que las clases en la tele, ¿no? Entonces, nunca se pensó en que vivimos en un país en desigualdad, justamente. Sí. Entonces, no tenemos este acceso y entonces justamente la pandemia se ve o se mira como para gente de una clase social específica. Estándar. Porque los pobres no se enferman, sí. Los pobres no son atendidos y los pobres ni siquiera figuran en los números y en la estadística, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que yo he visto. Sí, porque son grupos que están bastante expuestos, ¿no? Por ejemplo, la gente de situación de calle, todas estas personas creo que o son rechazados incluso para entrar a algún hospital, ¿no? De que, una pequeña gripa, ¿no? No, es que tú no puedes pasar así porque, pues, viene sucio, o no tienes zapatos, etcétera, porque luego así ha pasado de que gente que simplemente va por medicamentos, ahora sí que el guardia no los deja pasar, ¿no? Al hospital, al centro de salud, por la forma en que va vestida, ¿no? Incluso pues, hasta el mismo olor, porque a veces una vez me tocó, yo estaba en el centro de salud y entró una señora que, bueno, no estaba en situación de calle, pero sí se veía pues algo descuidada en su vestimenta y así. Y de repente, pues, el guardia le dijo, no, es que no puedes pasar, no, pues, ¿por qué? Yo tengo aquí mi carnet, tengo mi cita y todo eso. No, es que, no le dio una razón, pero todos veíamos cuál era, ¿no? O sea, no le quería decir que porque olía mal, y no lo dejó pasar hasta que salió el doctor por ella, y ahora sí que directamente la metió al consultorio. Pero fue así. Entonces ahora una persona en situación de calle que está realmente expuesta a todos estos riesgos de COVID, de gripas, infecciones, etcétera. A veces no se enferman. No, es a veces, de verdad, ajá. Yo he hecho no sabemos en población, en calle, y te puedo decir eso. No sabemos que, bueno, a ver. Sí, puede ser, o no sabemos que se enferman. Ajá, o no sabemos, ¿no? Porque en cierta parte creo que no se cuenta también eso, ¿no? De que, pues es en situación de calle y pues quién sabe qué les pase, ¿no? Por eso digo, la pandemia es incluso clasista. Sí. O sea, es esta parte de los pobres no tenemos el acceso a enfermarnos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener para un tanque de oxígeno, porque si no tengo seguro social, me va a costar carísimo tener COVID. Entonces, si nos enfermamos es casi seguro que me muera y también no tengo dinero para pagar mi funeral, ¿no? Entonces sí. es gravísimo. Entonces, los que tienen este privilegio, pues son los de clase alta o media alta, ¿no? Donde puedes encerrarte, no te preocupas porque puedes pasar una cuarentena tranquilamente, sin trabajar, puedes pasar una cuarentena donde tus hijos tienen acceso a todo. Las colegiaturas las pagas sin problemas, sigues comiendo, y si no quieres salir ni siquiera al mercado, no quieres salir al súper, no quieres salir, pides en estos servicios de las plataformas súper rápidas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo el dinero para pagarlo, no me preocupa lo que pase allá afuera en el desmadre del mundo, a mí no me preocupa, porque el dinero que tengo me alcanza para sobrevivir aquí adentro, en mi cueva, ¿no? Pero si yo soy pobre, a huevo tengo que salir a trabajar. Y si yo vivo al día, por ejemplo, los comerciantes, si vives al día, ¿cómo les das de comer a tus hijos si no tienes un sueldo seguro? A fuerza te tienes que salir a ver cómo generar, dice, ¿no? El dinero. Se me hace muy de anexo, pero sí. Sí. ¿Tú qué opinas, Oscar? Osvaldo, perdón, traigo ese lapsus, disculpa. Ya me cambiaste de nombre, ¿no? Yo no sé quién es Oscar, no, te lo bueno, juro. totalmente de acuerdo. Y aquí lo que comentan sobre esta cuestión me viene a lo que acabo de decir hace unos minutos, que la pandemia o este tipo de fenómenos son la oportunidad para sacar, como lo decía, lo mejor o lo peor de nosotros. Desafortunadamente, esa es la parte
peor, triste y penosa, ¿no? La cuestión del racismo, la cuestión de la exclusión, pero fíjense que no es una cuestión de hoy, o sea, si nosotros igual revisamos las fuentes, nos vamos a archivos, a documentos, a libros, pues vemos que eso también pasaba o ha sido una tendencia general en la historia del desarrollo de la humanidad, y aunque a lo mejor, bueno, voy a sonar un poquito, ¿cómo se dice?, retro o nostálgico, ¿no?, por la visión marxista, en este sentido la lucha de clases de una sociedad sigue estando presente. ¿Y por qué sigue estando presente? Porque si yo les comentase, por ejemplo, que durante la Edad Media, durante la peste igual, los que tenían la capacidad, que eran comerciantes o burgueses, de trasladarse a otras ciudades que no estuvieran llenas no sé, de la peste, y que pagaban grandes cuotas o por uso de violencia pasaban villas, y incluso se llevaban aparte de su, si no a todos, aparte de su servidumbre, mientras que los campesinos o los que tenían menos oportunidades les tocaba quedarse a sobrevivir, a resistir en las aldeas, en las villas, ¿no? Entonces, casos como ese, eso se comentan en la novela que les comenté, y también en otro tipo de documentos. Ahora, no ha sido, digamos, excepción aquí en México, y bueno, cabría decir que pues sí, vivimos en una sociedad desigual, por mucho que nos diga la autoridad o nos diga quien nos diga. Si bien a lo mejor sí, yo les daría el beneficio de la duda que estén haciendo algunas cosas o no las estén haciendo correctamente, porque bueno, tampoco se trata de decir que es que las autoridades no hacen nada. Yo digo que sí, sin embargo, a veces no tienen el alcance o la visión para sentarse y ver que la realidad del mexicano, la realidad de este país, no está solo en las ciudades, no está solo en algunas comunidades, y lo que comentaban es precisamente eso en cuestión de la educación, ¿no? ¿Cuántas veces no sabemos esta cuestión de cómo algunos profesores adaptaron las clases, iban y por medio del radio o monitoreaban por medio de camionetas con internet, o está la triste realidad en donde no hay acceso de internet para el docente, y el docente se tiene que ir a un cerro y desde allá está casi dando la clase o grabándola, para que algunos alumnos tengan esa retroalimentación. Está el otro caso, por ejemplo, de lo que comentabas sobre las personas que tienen muchos niños y que a lo mejor nada más tienen acceso a una computadora, a una tablet o a un celular, y entonces a la hora de las clases, pues quién se rifa a quién le urge más, ¿no? Al niño, al joven o al adolescente, ¿no? Que se les empalman las horas, ¿no? Y desafortunadamente aquí, pues se va a sacrificar a más de la mitad, ¿no? Y esto pues también pues está acarreando y va a acarrear también un grave rezago educativo, ¿no? Entonces, también es cierto que por del lado de las zonas suburbanas, urbanas, esta cuestión, aunque está a lo mejor medianamente resuelta, también está infortunadamente llevada de manera muy responsable por algunos papás que de repente prenden la computadora y están ahí y dejan al niño y no saben si está llevando la clase o no le está llevando. Y incluso, bueno, hay más fricciones también en ese sentido, ¿no? Con la familia adentro. Y una cosa también importante que no, creo que no hemos comentado, es también cómo los índices de violencia familiar también han subido en esta pandemia, ¿no? Cómo eso también tiene un foco rojo para pensar cómo estamos como sociedad, para que en una familia que a lo mejor no se veía más que a las 6 de la tarde o los fines de semana completa, ahora que se han dado a la tarea de que tienen que estar en casa todos, pues chocan en los espacios y también generan ese tipo de violencia, sobre todo la violencia de los hombres o la violencia de los adolescentes, ¿no? A sus padres, qué sé yo. Entonces, son toda una serie de fenómenos para los cuales nuestro país o nuestras autoridades creo que no lo dimensionaron de manera real, ¿no? De repente
sí se conforman con algunos datos o con algunas estadísticas y cierran o se voltean de lado cuando ven, es otra realidad, ¿no? Esa es otra realidad que tiene que ver mucho con la cuestión de que si en un poblado al que no ha llegado ni la luz, ni el drenaje, no sé, ni el agua, mucho menos va a llegar el internet. Entonces, ese Sí, tipo de cosas a las que no se dimensionan, y también viene también la otra cuestión, la cuestión por el por parte del sector educativo, el sector docente, del subempleo y de cómo, por ejemplo, también, bueno, los que están agremiados a instituciones federales o instituciones estatales, creo que no tienen en realidad mucho problema como docentes, ¿no? Pero viéndolo desde el otro lado, porque yo he estado parte de ahí y conozco personas, cómo se les condiciona y se les reduce a veces el sueldo al 50% al maestro y tiene que estar utilizando su computadora, utilizando más allá de su espacio privado, utilizando sus recursos para tener wifi y encima las autoridades educativas le pagan menos y le exigen más. Y encima también incluso los papás hasta en algunos casos vituperan que no, que para qué tienen un maestro, que mejor les paguen a ellos el sueldo porque ellos tienen a sus hijos en la casa. Entonces, ese tipo de cuestiones que a veces la sociedad no es empática con el otro, también es grave, ¿no? Es grave porque también está desalentando o ha llegado a desalentar a muchos profesores que mejor están optando por abrir un negocio o hacer otra cosa, incluso también desatender sus propias actividades, porque ya no es rentable. Entonces, estar como docente, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también es importante, ¿no? Que las consideremos hoy en día, ¿no? Sí, creo que es importante porque finalmente son como el detonante a todas estas consecuencias psicológicas que se están sintiendo, que se están viendo de la pandemia, ¿no? En todas las personas. Esta parte de la violencia me llama mucho la atención porque creo que es un punto súper importante que también no se quería ver cuando empezó la violencia, cuando empezó la pandemia. No se quería, no se daba como a notar mucho esta parte, no se hablaba de la violencia que se vivía en casa. ¿Por qué? Porque pues era así como que pues todos nos tenemos que aguantar porque estamos aquí, ni modo, ¿no? Pero bueno, no sé si se acuerdan que hasta incluso entre las mujeres, o se supone que entre las mujeres había como una seña para avisar en las redes sociales que yo estaba siendo violentada. ¿Por qué? Porque pues era tanto el estrés de la familia, era tanto el estrés de la misma... la convivencia, Sí, ¿no? o sea, que no nos aguantábamos y bueno, empezaba esta parte, pero pues las autoridades y toda esta parte no era visto, era así como que, ay, bueno, te aguantas porque eres la mujer, ¿no? Y porque es tu casa y pues a dónde corres. Pero bueno, se fue viendo y se está empezando a hablar, pero es algo de lo que se está minimizando, pero es un factor muy importante de lo que generan estos factores de estrés, de depresión, de ansiedad. Hablabas un poco de histeria por ahí, o de todos estos trastornos que se están generando ahora. Y ahora decimos, bueno, ¿por qué me siento de la chingada? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué me duele la cabeza todo el día? Pues si revisamos cómo hemos vivido esta parte de la pandemia, pues creo que todos hemos vivido o pasado un poquito de estrés o pasado situaciones fuertes ante esta pandemia, ¿no? No ha sido algo tan placentero. Es que aparte como la situación de adaptarte a una nueva situación, o sea, es bastante, a lo mejor, estresante, porque el adaptarte a dar clases ahora en línea, desde un celular, desde la tablet, la computadora, etcétera, o sea, no es algo que a lo mejor nos hayan enseñado, ¿no? En la escuela, como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde lo prendo? ¿O qué tengo que descargar? ¿Qué aplicación? ¿No? ¿Sí me escucho? ¿No me escucho? O a lo mejor pues ya tenemos un celular pues ya viejito y pues apenas ahí, ¿no? O sea, se traba. Hay que invertir en otro, ¿no? Sí, Sí. entonces, Sí, claro. hay cosas que ya no dependen tanto de nosotros, sino ya son cuestiones que, pues, o sea, tiene que aprender uno y adaptarse a todo. Y otra de las cosas creo que también no estaba, digamos, a lo mejor México estaba preparado para esta situación de la pandemia fue de que pues no estábamos educados
ni desde el kinder, desde la primaria, como de, a ver, tienen que hacer esto en situación de pandemia, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar que nos iba a tocar una pandemia? Si no sabemos qué hacer en un temblor, creo que no, o sea, no estamos preparados para muchas cosas. La parte cultural de México creo que es así de, vamos a hacer todo a chingue su madre, ¿no? Si hoy estoy enfermo y no quiero ir a trabajar, bueno, ya, o sea, es como al día, vivimos esta parte como de intensidad, no tenemos la parte de prepararnos, de tener un plan B para las cosas, siempre tenemos esto, pues si pasa, qué chido, y si no, también, sí. Pero pues te digo, o sea, es real, o sea, lo vimos en la parte del sismo del 19 de septiembre del 17, que fue terrible porque justamente no estábamos preparados para un sismo, que nos vienen diciendo desde el 85 cómo hacerle para cuando suceda. Imagínate aparte, de algo que ya nos digan, sí, algo que ni nos pasa, gente que creo que no sabía ni siquiera qué significaba pandemia. Ajá, exacto. Y aparte, por ejemplo, ese del temblor, esa parte del 2017, o sea, fue el mismo día del 85, ¿no? Entonces en la mañana se hizo un simulacro. En la mañana. Y todos, ¡ay, no, qué hueva! Sí, la verdad, sí. Entonces, ahora esto de adaptarte a estas nuevas reglas, normalidades de una pandemia que jamás nos dijeron cómo actuar, cómo comportarte ante un encierro de ya casi un año y medio, o fue casi un año y medio, de convivir con las personas. O sea, a lo mejor podrían haber dicho, no, pues ciertas actividades, ¿no? Para a lo mejor desahogar ciertas partes de tensión que había, ¿no? Entonces creo que en sí, después de esto, una reestructuración en la parte psicológica, creo que sería bueno, pero ya pensando en esta situación, ¿no?, de la pandemia, que creo que ya es algo pues de esta época y que puede volver a pasar con otra enfermedad, y como mencionaste, que las pandemias pues no son todas igual. Entonces puede que haya una, a lo mejor, que nos encierre un mes, pero ya sabes qué hacer, ¿no? A lo mejor fue poco tiempo lo que te vas a quedar encerrado, pero ya no va a ser un año como en esta del COVID, pero ya sabes qué hacer, qué actividades puedes hacer, cómo adaptarte a dar clases, cómo hacer tu trabajo desde casa. Son cosas que ya así como que rópase en caso de emergencia, ¿no? Aquí está el manual para sobrevivir a la pandemia. Entonces creo que sí se tiene que enseñar y educar digamos, a las nuevas generaciones, y también, bueno, a todos, ¿no? Pero a partir de estos años, yo creo que se tiene que hacer algo así como un pequeño manual, ¿no? De qué hacer, aunque pues pasen años, ¿no? Y que vuelva a pasar otra pandemia, pero ya sabes qué hacer, ¿no? Podríamos, o sea, sí se podría documentar como precedente, como decías, no se va a vivir igual o no se vive igual. Yo decía, se repite en el sentido de la dinámica social y de cómo se mueve la parte psíquica de la gente. No, bueno, no en sí como la pandemia igual, ¿no? Pero yo sé que cambian cosas, pero sería importante. Pero también digo, dentro de la pandemia no todo es tan malo, tuvimos o tenemos muchos aprendizajes también, hay cosas y oportunidades que tuvimos, cambiamos también cosas, digo, los memes ahí están, ¿no? Que dicen, bueno, ya conocí a mi mamá, ya conocí a mi hijo, ya conocí a todo el mundo, porque por fin nos pudimos vincular, porque estamos en la casa, porque de repente se iba el internet, teníamos fallas, y bueno, creo que estos memes se referían a la parte en donde siempre estamos aislados, todo el mundo está en su onda, en sus cosas. Ahora con la pandemia suena muy cursi, yo creo, pero sí pudimos acercarnos a nuestros seres o a las personas con las que vivimos, o acercarnos con la gente que pues realmente nos preocupa. Si a lo mejor mis papás están lejos de aquí, pues a lo mejor buscarlos, saber cómo están, cosa que yo no hacía antes de la pandemia. Entonces, creo que esta parte de recuperar vínculos también es algo que nos dejó la pandemia, y es algo muy padre, porque eso también nos va a dejar o nos puede ayudar para combatir incluso estos síntomas psicosomáticos que genera la pandemia o que generó la pandemia, ¿no? Puede ser como algo interesante por ahí. Sí, y aparte creo que esto de o sea, el vínculo que se tiene, el ser sensible, o como se llama, empáticos con las personas, creo que una parte, no sé, la mitad, se portó pues con mucha resistencia a eso, porque era la gente que salía sin cubrebocas, que andaba por afuera, salía a las fiestas COVID, ¿no? Entonces, había mucha gente que no se portaba empática con la situación,
y las personas que estaban por otro lado, las personas que sí tenían ese sentimiento de empático de, no, pues no voy a visitar a mis papás, ¿no? Porque puedo contagiarlos, o no, salúdame de lejos, porque pues, no sé, ¿no? Incluso las festividades, perdón, eran a través de las videollamadas. Digo, sí, estamos haciendo esto igual por la parte de la prevención, ¿no? O sea, sí, todo eso ha cambiado, nuestras festividades, nuestras entrevistas, nuestros modus. Los conciertos, ¿cómo cambiaron? O sea, horrible, los que llegaron a hacer, sí, ese que tu cubículo y ya ahí, ¿no? Ya estás ahí disfrutando del concierto, ¿no? O sea, ya a lo mejor, quién sabe, ¿no? Como habíamos mencionado al principio, de que a lo mejor ya en 2 años, pues todos ya vuelven a saludarse bien y sin cubrebocas, etcétera. Pero pues sí, o sea, en esta nueva normalidad de los eventos masivos donde hay mucha gente, pues sí cambiaron bastante, ¿no? De que pues ahora tú de este lado, ahora tú por allá, entonces pues ya nada más, a lo mejor tú vas solo al concierto, pues te quedas ahí en tu cubículo, ¿no? Ahí solito. O sea, ya no puedes, pues a lo mejor el roce, ¿no? Con las otras personas, pues ya, ¿no? El calor humano también ya, ¿no? Todo eso pues ya creo que se está quedando en el pasado y también afecta pues mucho la parte del comportamiento psicológico de las personas, ¿no? Bueno, yo quisiera regresarme un poquito, básicamente desde el inicio, porque no me dejaron ni hablar. No, pues tú no nos ya estaba acá. Así como que, interrúmpenos. Mira, hablan mucho, pero hablan muchos temas interesantes e importantes acerca dentro de la pandemia, ¿no? En la etapa de pandemia, o incluso antes de la pandemia, antes del sismo, antes de todo, existían también temporadas de esta parte del suicidio, ¿no? Lo que es en épocas navideñas, donde hay más gente solitaria, donde hay más gente que no cuenta con una familia, y por ende hay aumento, ¿no? Uh-huh. Y en esta época de pandemia ya pasó una temporada y aumenta más, ¿no? Estos niveles. Pero hay una parte muy bonita que quisiera tocar con ustedes, que quisiera manejar un poquito, porque hablaban también acerca de, bueno, esta parte de, no, es que estas decisiones son más sociales. La psicología habla acerca también de un triángulo, ¿no? El ser humano sí es social por naturaleza, pero también somos biológicos y psicológicos, ¿no? Esta parte nos influye mucho, y más aquí en México, que no respetamos, que no vemos más que egoístamente por parte de nosotros. Si le pasa a alguien más en su casa, pues está chido, ¿no? Pero que no pase en mi casa. Esta parte no manejamos la responsabilidad, o más bien la cadena de responsabilidad social, ¿no? Si, por ejemplo, un chico de 16 años va a tomar a un bar y lo deja entrar el cadenero nada más por el simple hecho de generar dinero, pues al cadenero no le va a importar, no es empático con que vaya después en estado de ebriedad a conducir y tenga un accidente, ¿no? Y eso influye en que pueda tener problemas con otra familia, ¿no? Entonces, esta parte empática, porque creo que ya estoy hablando como la del coral blanco, porque lo primero que se gastó en la pandemia en el año pasado, fue el papel higiénico. Estábamos pensando más en ese tipo de situaciones que en qué voy a comer, o en cuánto va a durar, o en cómo tengo que reaccionar ante una crisis de ansiedad, ¿no? Por ejemplo. Y sí, se debe de reformar esa parte de educación psicológica, vaya, también por parte del Estado. Sin embargo, ¿qué estamos nosotros haciendo como psicólogos, ¿no? Para educar a la gente desde casa, ¿no? Porque muchos se van por la parte de, no, es que la pandemia vino por el pasito perrón. Porque se comieron el murciélago. Probablemente sí, no vamos a ahondar en causas, pero ¿qué podemos hacer en este preciso momento? Debemos de actuar debido a la reducción de riesgos, ¿no? De cómo mantener limpias las casas, ¿no? Cómo mantenernos limpios, cómo mantener a las otras personas seguras, tanto familias como otras personas del trabajo, ¿no? Laboral, escuela y demás. Sin embargo, hubo casos en donde no salían y aún así se infectaban. O hubo casos en donde iban no sé, se rompían un codo y les ponían que tenían COVID, ¿no? Entonces, ¿qué tan grave fue la situación? No lo sabemos realmente, pero sí sabemos que hubo muchísima desinformación. Como lo comentaban, con este tipo de redes sociales, con el entretenimiento y demás, nos enajenamos y no estamos
pisando los pies en la tierra, ¿no? Pues sí, creo que hay muchísimas cosas y lo más rescatable o lo más interesante creo que es esta parte. Nosotros creo que somos un equipo de personas dentro de las ciencias de humanidades, ciencias sociales, y que ¿qué estamos haciendo? Justamente, pues no para evitar dejar algo en la gente y pues para que por lo menos vivamos una pandemia o vivamos el contexto que estemos viviendo de una manera distinta, ¿no? Como dice Víctor, yo recuerdo igual, la gente empezó con compras de pánico a lo cabrón. O sea, no sabíamos por qué, no sabíamos para qué, pero dijeron, se va a acabar el papel y todo el mundo fue por el papel, el gel antibacterial carísimo. Bueno, fue una locura al principio de la pandemia, como lo comentaste. Porque nadie sabía cómo reaccionar. Exacto, porque nadie nos da esa información y nos tenían en la angustia y en la incertidumbre. Aparte de que somos irracionales por esta parte consumista que tenemos, ¿no? Exacto. Creo que de todos lados venía esa desinformación, ¿no? De que sí era o no era, si llegó o no llegó, y pues el gobierno luego nomás te decía, sí, todo está bien, ¿no? Pero de repente ya te cierran todo y dices, bueno, o sea, ¿cómo puedes decir que está bien todo si ya cerraste? Y ya habíamos tenido un pre con lo de la gasolina, ¿se acuerdan cuando dijeron que no iba a haber gasolina cuando estaba el señor Peña Nieto aquí en el poder? Nos dijeron no va a haber gasolina y toda la gente se abarrotó, o sea, eran las 3 de la mañana y las gasolineras llenísimas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es la cuestión de la pandemia, sino es la cuestión justamente social y psicológica que tenemos en una cultura mexicana y como dices, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué podemos hacer? O, no sé, tú, Osvaldo, dinos, ¿qué podemos hacer tú como historiador, nosotros como psicólogos, pues para prepararnos y para seguir en este camino con la gente, ¿no? ¿Qué le podemos decir o hacer a la gente para que pues no sufra tanto de estas crisis? Que lleve un encierro sano, una pandemia sana. Pues no tanto, mira, yo la verdad no sé qué tan sano sea, pero la parte del encierro sí fue como terapéutico. No fue terapéutico, para mí sí me dio mucho a dudar. Yo no tuve un encierro, no porque yo sea rebelde, sino porque tuve que salir a trabajar y mi trabajo no me permitió, pues, encerrarme, ¿no? La cuarentena. Pero, pues, sé que la gente sí tuvo que hacerlo, pero no es, no sé, regresando como a esta parte, ¿tú como ¿qué ves en esta parte tú como historiador, nosotros como psicólogos, todos en la parte de humanidades y parte social? ¿Qué podemos hacer para pues nuestra gente, ¿no? Que finalmente trabajamos para ella. Bien, sí, pues mira, bueno, antes de contestar lo que me preguntas, creo que también, como comentaban ustedes hace un momento, esta pandemia también nos ha ayudado a reinventarnos y nos ha dado ciertas oportunidades. Hablaban ustedes del vínculo con nuestros seres queridos, de reencontrarse uno mismo. Yo también pudiera decir que otro de los factores a los que nos ha acercado, bueno, ha sido por este medio, no solo compartir con ustedes o con personas de otros estados o de otros países, sino que incluso también en la educación, por ejemplo, la educación ya no hay una vuelta para atrás. Si bien a lo mejor vamos a volver ya en una totalidad, en un año o en unos meses a las aulas, creo que la educación híbrida llegó para quedarse, ¿no? Y llegó para quedarse por lo que puede proporcionar para ciertos sectores, los sectores de posgrado, los sectores privados, que te permiten tener al alcance ciertos beneficios de los que no tenías anteriormente. Simplemente por decir algo, hoy en día te puedes escribir un curso, no sé, con un profesor en España y lo vas a tomar desde aquí y lo vas a acreditar y no necesitas ir allá. Ahora, estaría padre ir para allá, pero el punto es, por ejemplo, la cuestión de los costos y los gastos, ¿no? Que es una de las cuestiones también ahí que yo veo que por parte del sector educativo y sobre todo algunos sectores, yo hablo más del sector profesional, creo que ahí ya no hay una vuelta para atrás, ¿no? El sistema de hibridación educativa creo que llegó para quedarse y tendremos que adaptarlo de ciertas maneras, ¿no? Y estar también expectativos a que esta pandemia no va a acabar hoy, no va a acabar mañana, como no lo ha acabado ninguna pandemia, nunca. O sea, la peste negra, la peste bubónica duraron de 2 a 5 años en algunas villas,
La gran diferencia entonces en relación a ahora es que no eran una sociedad de consumo y demasiado abierta como la de nosotros, que estamos vinculados y ya por ejemplo ahorita nos llega un Twitter o nos llega una historia de Instagram de lo que está pasando en el otro lado del mundo. Anteriormente esas sociedades, esa era su gran ventaja, que eran sociedades que estaban, digamos que más inmersas en un contexto, y eso también frenaba, pero hacía más lento también el proceso de recuperación. Ahora estamos totalmente a lo contrario. ¿Y qué es a lo que nosotros como historiadores, científicos sociales y humanistas pudiéramos apelar? Pues a hacer conciencia desde nuestra trinchera. Hace un momento hablaban sobre la cuestión del sismo y creo que también ese es un ejemplo muy claro. Nos hace falta, a veces el que uno no lo haya pasado o el que uno se relaje demasiado nos genera esas lagunas históricas, esa falta de memoria histórica en las que uno desestima ciertos fenómenos y no es porque uno viva conspiranoicamente en todo momento y que los ovnis y que los reptilianos, no. Pero sí de repente lo que uno debe de estar consciente es qué puede pasar, ¿no? O sea, si pasó, por ejemplo, el sismo y si comentamos que a veces ahora con el del 17 no se estaba completamente preparado, es porque la sociedad en realidad se está relajando, ¿no? Y ahí algo pasa, ¿no? Ahí tiene que ver un poco con la conciencia individual y la conciencia social, y sobre todo también que nosotros desde un punto de vista ya individual no somos empáticos, como decían hace un momento, y sobre todo estamos centrándonos solo una parte del problema y no en todo lo demás. Entonces, quizás yo dejaría en que nosotros deberíamos trabajar en función a lo que nos corresponde desde nuestra trinchera, desde la salud mental, desde la conciencia histórica, lo que puede o lo que no puede pasar con sus diferentes asegúnes, pero creo que por este medio es uno de los medios en el que a lo mejor, aunque limitado, podemos llegar a cierta sociedad, se puede ir haciendo una cadenita, porque finalmente los medios virtuales, los medios electrónicos, esos son, y para eso sí, en realidad creo que sí deberían de estar funcionando o funcionan de una mayor manera, es hacer viral este tipo de pensamiento, hacer viral este tipo de problemáticas, generar a partir de esto, pues una conciencia, no sé, al otro lado del país, al otro lado de la ciudad, ¿no? Que anteriormente a lo mejor no lo estimaba, ¿no? Yo sé que a lo mejor suena un poquito utópico, pero creo que es a lo que nosotros pudiéramos apelar y bueno, y seguir cuidándonos y estar preparados porque bueno, así como nunca se está lo suficientemente preparado, pero creo que aquí tiene que ver más con una cuestión de empatía y de educación, más allá de la responsabilidad o de la infraestructura que tenga o no tenga el país, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, las sociedades latinoamericanas creo que todas padecen de lo mismo, la sociedad norteamericana, la estadounidense padece de otras cosas, las europeas de otras, pero creo que quizás a lo mejor a donde nosotros deberíamos de ver reflejado y difícilmente nos parecemos a ellos, es en cómo las sociedades asiáticas asimilan este tipo de problema, ¿no? Desde hace unos años en Corea, en Japón, pues ya la nueva normalidad se utiliza de otra, en función a otros fenómenos a los que ellos vivieron, la gripe aviar y el SARS y la polución que tienen sus ciudades, pues los ha obligado a generar otro tipo de conciencia y otro tipo de normalidad en la sociedad. Pues básicamente sería eso, gracias. Nada más para terminar aquí, pues espero pues te la hayas pasado bien en este espacio ácido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. O sea, nos diste mucho, otra perspectiva. Digo, finalmente nosotros somos psicólogos, ¿no? Y la perspectiva que traemos, pues, es un poquito distinta y lo que tú nos diste, pues, nos abre otro panorama. De verdad, muchísimas gracias. Valoramos tu tiempo y, pues, te agradecemos. ¿Hay un lugar, un espacio donde te podamos seguir? ¿Alguna página o algo así por el estilo? Bueno, está en construcción. Ahorita, en realidad, lo único que yo estoy, como les decía, yo tengo una pequeña columna editorial en los días lunes que sale sobre notas de opinión de diferentes temas en la página de Cuadratín del Estado de Hidalgo.
y también hay un proyecto colectivo de historia sobre diferentes perspectivas de la historia y de las ciencias sociales en nuestra página de YouTube junto con otros colegas que se llama Cliomaníacos, youtube.com, por ahí la buscan, y es donde básicamente hacemos charlas, preguntas y algunos debates sobre diferentes temas históricos o de índole social. Ya nos despedimos ahora sí. Yo estaba preguntando que si tú nos autorizabas, pues iba a subir la nota del día de hoy, bueno, para que pudieran conocerte, pudieran leerte y bueno, de ahí ya, pues, buscarte, ¿no? Claro que sí. Estoy con nosotros, espacio en Facebook, Instagram, Twitter también, Sol Violeta, Spotify, Aloha Colors. Sí, no se les olvide Sol Violeta, y bueno, ahí en Espacio Ácido pues estamos publicando. Por ahí también que nos mande Osvaldo la referencia otra vez porfis del libro que nos recomienda, y lo subimos a Espacio Ácido por si quieren consultarlo. Sería muy interesante también que pudiéramos pues darnos una vueltecita en ese libro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Nos estamos viendo. Gracias por ahí a Donay también por estarnos conectando, que está detrás de los controles. Nos vemos al próximo Muchas lunes. gracias, Sol Violeta. Bye. Bye.